de pobreza. Está Santiago Poy, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica y del CONICET. Santiago, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por estar con La Nación Más. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien. Santiago, contame una cosa. Según cómo se venía dando el crecimiento en los índices de pobreza, ¿esta última cifra respeta esa curva o tuvo un pico más alto? No, de las mediciones que nosotros realizamos en el Observatorio de la Deuda Social desde hace, al menos de la serie que tenemos en el año 2010, esta es la medida más alta. Hay que decir, por supuesto, que viene incrementándose desde por lo menos el 2017, cuando tuvimos la crisis de 2018, la crisis, digamos, la primera fuerte espiralización de la devaluación, después en 2019 una nueva crisis, y en 2020, este nuevo escalón de crisis que todos conocemos, que es una mezcla de lo que ya veníamos acarreando en términos económicos, con el efecto, digamos, de la pandemia y de las políticas que se implementaron, digamos, en respuesta a la pandemia, que bien o mal tuvieron como resultado un parate muy fuerte de la actividad económica, un parate muy fuerte del mercado de trabajo y que, entre otras cosas, explica esto que estamos observando, esta reducción que estamos observando, este aumento que estamos observando de la pobreza. Santiago, la pobreza en los chicos, ¿no? En los más jóvenes y en los chicos concretamente es escandalosa, diría yo, ¿no? En cuanto a las cifras que se marcan. Pero esta última medición, ¿aumentó en proporción a la pobreza en general respecto a anteriores? En realidad lo que estamos viendo es, en Argentina hace ya muchos años, diría de décadas, es lo que se llama infantilización de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los niños y los adolescentes tienen una propensión particular a estar expuestos a la pobreza, que llega ahora como resultado de esta acumulación de crisis en crisis a este 64,1% que hemos informado ayer, y que la semana que viene habrá un nuevo informe también del barómetro de la deuda social de la infancia que va a profundizar en la situación de las infancias. Con respecto, yo te diría que no es que no es una novedad, es una triste situación que viene repitiéndose hace mucho tiempo, esta particular propensión de los hogares con niños a estar en pobreza, ¿no? Vemos que otros grupos etarios en ese sentido están más protegidos, vamos por decirlo, frente a la posibilidad de experimentar pobreza, ¿no? Santiago, lo peor de la cuarentena, lo peor del impacto de la cuarentena en la pobreza, ¿ya pasó o quizás lo vamos a ver en el próximo informe de ustedes? Mira, nosotros hagamos un informe por año. Yo espero de todo corazón que el año que viene, para esta época del año, pues siempre sacamos el informe en el mismo momento del año, estemos hablando de otro escenario en el cual podamos decir la pobreza se redujo. ¿Por qué? Porque quisiera creer que el año que viene va a haber algún crecimiento económico, va a haber alguna recuperación del empleo. Es muy necesario, porque es muy necesario bajar estas cifras de pobreza e indigencia en Argentina. Y entonces espero que eso no sea así. Cabe suponer que lo peor de la cuarentena pasó, porque en parte pasó la cuarentena, estamos en una etapa nueva donde se aprecia un poco de recuperación económica. Sí. Pero uno no podría decir si lo peor del efecto del COVID pasó, porque no sabemos si va a haber, todo se va a resolver con la vacuna, si va a haber nuevos episodios que van a requerir otra vez políticas restrictivas. Sí. En síntesis, es difícil imaginar el futuro hoy por hoy, ¿no? Lo otro que te quería consultar es, este número, el 44,2 que estamos viendo del informe de la UCA, es lo que, a título personal, quizás a ver si opinás lo mismo, ¿es lo que podemos llegar a estar viendo en los números del INDEC de marzo de pobreza? Claro, los números del INDEC de marzo hay que decir que van a recoger, digamos, un tercer trimestre que en parte se solapa con esta medición que estamos presentando, pero también un cuarto trimestre que todavía no se puede saber qué va a ocurrir, sí. Porque todavía tenemos algunas políticas que se han implementado, tuvimos algo de recuperación económica,
pero en el cuarto trimestre hay factores estacionales, ¿no? Por ejemplo, los aguinaldos se registran en el primer trimestre del año que viene, no en el cuarto. Entonces Claro. hay un montón de pequeños efectos estacionales que suelen hacer que la pobreza en el cuarto trimestre sea más alta. Con lo cual, el balance general, yo si tuviera que decir algo, voy a decir algo muy conservador. Yo creo que el 2020 va a ser un año donde el resultado global va a haber sido un profundo empobrecimiento de la sociedad argentina, que va a requerir un crecimiento económico importante para poder volver a niveles no ya socialmente aceptables, Claro. sino a niveles pre-pandemia, pre-crisis de 2018-19, ¿no? ¿Cuánto se necesita de crecimiento para descender un punto de la pobreza? ¿Cuál es la relación? No, ya a esta altura es muy difícil hacerlo. Yo no he hecho la cuenta porque en realidad en Argentina vos tenés, uno no puede decir que cualquier punto del crecimiento produce un efecto sobre la pobreza. Pues, por ejemplo, en los años 2000 tuviste reducción de la pobreza con mucho crecimiento, en los años 90 tuviste episodios de crecimiento con aumento de la pobreza. ¿Por qué? Porque depende en definitiva del tipo de crecimiento que tengas. Por eso algo que nosotros planteamos en la presentación nuestra de ayer es, se necesita un tipo de crecimiento que sea muy demandante de empleo, que tenga la capacidad de generar demanda de fuerza de trabajo, claro, en sectores absorbentes de fuerza de trabajo para que eso espiralice sectores que hoy están muy postergados y que, como están muy postergados y no tienen acceso al empleo y se han cortado las changas, se han interrumpido, necesitan también las transferencias públicas para poder subsistir y Santiago, reproducirse. Entonces, eso es lo que uno diría se necesita de acá al futuro. digamos, ¿la pobreza en Argentina está distribuida como históricamente se fue distribuyendo o aparecen nuevos manchones de pobreza en lugares que sorprenden? No, hay zonas que sí, que son postergadas y que no se ha podido revertir. En ese sentido, no se aprecia una novedad en cuanto a la distribución de la pobreza. Sí, déjame decirte Sí. que en Argentina tenemos una imagen restringida de la pobreza, porque en definitiva las fuentes estadísticas que tenemos son siempre urbanas y en general además de grandes áreas urbanas. Entonces tenemos una imagen de alguna manera limitada de lo que es la pobreza a justamente esa geografía. No tenemos estudios sobre áreas rurales, no tenemos estudios sobre pequeñas áreas urbanas. Y bueno, quizás el censo 2020, que bueno, finalmente no fue 2020, ofrezca en algún momento también insumos para Claro. volver a construir los mapas de pobreza actualizados y ahí justamente ver esto que estás diciendo que es tan interesante, porque ha habido cambios, ¿no?, geográficos, territoriales, y de alguna manera es difícil representarlos con la información que tenemos. Santiago, respecto al nivel de pobreza medido en niños, que un poco lo contaste al principio, 70%, estamos hablando de 7 cada 10 niños son pobres en Argentina, son números similares a los de UNICEF, por ejemplo, un organismo internacional. ¿Cómo es la comparación de Argentina, si tienen el dato quizás, con el resto de los países de Latinoamérica? No, en realidad ahí te diría, sería muy cauto con esa comparación, Sí, porque estas medidas, Argentina, si vos usás estándares internacionales de comparación, es un país de ingresos medios y está relativamente bien. Y si vos usás medidas de pobreza como las del Banco Mundial, por ejemplo, que se calcula en una línea de pobreza estándar a dólares de paridad de poder adquisitivo, entonces Argentina está relativamente bien posicionada con algunas heterogeneidades regionales importantes. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que ser cauto con la comparación porque Argentina está dentro de todo, es de los mejores países de América sí. Latina, ¿no? Según las cifras, si uno tomara estas cifras, el 64%, etcétera, bueno, es con un umbral que es el umbral que tenemos en Argentina, es un umbral propio, y ahí obviamente estamos en cifras de incidencia muy, muy grandes. El problema que estamos teniendo, ayer lo decía un especialista en nuestro encuentro de presentación, es que Argentina está con una mala tendencia. No es solo un problema, no es tanto un problema de nivel exclusivamente, sino un problema de tendencia. Tenemos hace 3 o 4 años un aumento de la pobreza por ingresos. Y si uno quiere hacer una mirada más de largo plazo, la realidad es que en la última década o más no hemos logrado más que ciclos cortos de reactivación, de reducción con posterior aumento. Es decir, todos saben, ¿no? En los años impares
pasa una cosa y en los años pares Sí. pasa otra. Estamos con una especie de empate en el cual no se avanza en la superación de la pobreza. Entonces, no es solo un problema de nivel, sino es un problema de tendencia. Hay que poder generar consensos para justamente quebrar la tendencia y poner una tendencia a la baja en la pobreza y en la indigencia. Bien. Bien, Sebastián, gracias perdón, Santiago, gracias por el contacto con La Nación Más. Muchas gracias. Santiago Poy, Un gracias. saludo.